Buenas tardes a todos, qué gusto, qué alegría que podemos estar aquí reunidos gracias a la bondad del Señor Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Amén. Es un gozo y una alegría podernos reunir, ¿verdad?, para escuchar la preciosa palabra de Dios. Y todos los que nos están recibiendo ahí en su casa, yo también les aconsejo que dejen lo que están haciendo, como María, la hermana de Marta, que le dijo el Señor Jesús a Marta: Marta, Marta, muchos afanes tienes, y María ha escogido la mejor parte y no se le quitará, porque María había venido a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Así es que deja ahorita un momento lo que estás haciendo. Es hora de escuchar la preciosa palabra de Dios, dándole gracias por los que están aquí. Pero hay hermanos que han estado enfermos, no han podido venir, pero pues qué bueno que puedan estar escuchando por estas redes. Y pues vamos a comenzar poniendo este tiempo, hermanos de Dios. Y nos ponemos de pie y vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Padre bueno, qué alegría poder estar aquí reunidos todos juntos, como hermanos, Señor, en Cristo, que somos en armonía para escuchar tu preciosa palabra. Te rogamos, Padre Santo, que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo para que traiga revelación y entendimiento. Y que al abrir mi boca, Señor, esta palabra tuya vaya acompañada de toda clase de signos, señales, milagros, prodigios portentosos, Señor. Y nos des entendimiento para poderlo poner por obra. Señor, te rogamos y te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, que nos ha extendido la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral, administrativa, magistral, para que todos juntos, Señor, aquí con las enseñanzas apostólicas, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, podamos caminar unidos, Señor, aguardando la gloriosa venida, que la estamos anhelando, aguardando la gloriosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya hay mucho fruto en la iglesia, en su novia. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén, amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. El Señor puso en mi corazón este tema que es tan importante. Como saben, estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. Es el final de los tiempos. Y es muy importante permanecer orando, y que también estemos en la oración de intercesión por el pueblo de Dios, por la iglesia y por las personas, ¿verdad? Eso es lo que va a tratar este tema que el Señor puso en mi corazón y que es tan importante. Es intercesión por todos los hombres. Intercesión por todos los hombres. Poco antes de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, después de que resucitó, dijo a sus discípulos, ahí en Hechos 1, ahí como empieza. ¿Se recuerda alguien que escribió el libro de Hechos? Inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos. Y cuando vayan a la Biblia, como termina el Evangelio de Lucas, también va a iniciar el de Hechos de los Apóstoles. Miren, pero aquí el Señor Jesucristo dice, este poder
aquí vemos, si me acompañas, en Hechos 1:8, primer capítulo. Se recuerda que les dijo el Señor que no se movieran de allí, estuvieran en unidad, aguardando la venida del Espíritu Santo. Y aquí como dice, pero recibiréis poder. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, hasta aquí, hasta México también. Hasta donde estamos nosotros. ¿Cómo ven? Entonces, y esto es porque la iglesia no podría hacer esta comisión tan grande que nos dejó el Señor también, que vemos al final del Evangelio de Mateo, la gran comisión. Sería imposible si no recibimos el poder del Espíritu Santo, si no recibimos esa unción poderosa del Espíritu Santo, no podríamos llevar a cabo esta gran comisión que vemos aquí en Mateo 28:18. Dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le ha sido dada al Señor Jesús en los cielos y en la tierra. Y aquí está el mandamiento, la gran comisión que mandó a la iglesia. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que la iglesia estamos aquí para seguir predicando las buenas nuevas de salvación y discipulando. Y como vemos aquí también está lo importante que es el bautizo en agua. Y cuando viniera este poder del Espíritu Santo, esta unción habilitaría a los hombres de Dios como a los discípulos, o sea, y los habilitará para que en el nombre del Señor Jesús se hicieran que esta unción del Espíritu Santo habilitaría tanto a los hombres de Dios, a los discípulos y a toda la iglesia, o sea, ahora nosotros, esta unción, ¿para qué? Para que hiciéramos sanidades, milagros, expulsáramos espíritus inmundos y demonios, así como también para restaurar vidas y familias. La labor es ardua y sin el poder del Espíritu Santo no la vamos a poder hacer. Una persona me preguntaba eso, porque le decía de la importancia de seguir evangelizando. Me dice, no, pero pues eso es imposible, ¿no? Pues sí, en las fuerzas del hombre sí, pero para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y por eso necesitamos esta unción, este poder del Espíritu Santo para poder seguir haciendo la obra que el Señor Jesús nos encomendó a ti y a mí. Esto no es solo obra para los 5 ministerios, es para toda la iglesia. Lo tenemos que seguir evangelizando. Entonces, y poder restaurar vidas. Los apóstoles y los discípulos hacían todo esto llenos, porque ahí, como vimos en el capítulo 2, fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 2, ahí como dice que alguien tiene Hechos 2. Hechos 2. Ajá, ahí cuando es derramado en el poder del Espíritu Santo. Y por ahí les di el micrófono, ¿no? Por favor. ¿Dos qué, padre? Dos ahorita les digo. 2:16. Ajá, o 3:12. Ahorita les digo en donde dice que estaban todos unánimes reunidos. Ahí en Hechos 2.
como dice, la promesa del Espíritu Santo. Y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ajá, ahí, pero ¿y qué pasó? Y reuniendo, ahí desde el 4, desde el versículo 4. 2:4. No, 2, 4, sí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hasta ahí. Entonces, aquí como vemos en el capítulo 2, todos los que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, si no, no hubieran podido realizar la gran comisión. Y esto sigue siendo hasta nuestros días. Esto sigue siendo hasta nuestros días. Aquí como vemos. Esto lo vamos a ver ahorita en Hechos 3. Sin esa unción, sin ese poder, no lo hubieran podido hacer. Y Pedro mismo lo dice ahí, miren, hay la sanidad de un cojo, ahí no cierren sus Biblias, vamos a seguir en Hechos, dice sanidades 3, en Hechos 3 dice sanidad de un cojo de nacimiento en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes estaban ahí? Los apóstoles, Pedro y Juan. Y ahí en Hechos 6, en Hechos 3, miren, ellos al entrar al templo de Salomón, como dice ahí, dice en el 3, ya en el capítulo 3, vemos que sanan a un cojo de nacimiento. Y aquí en Hechos 3:1 dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Los apóstoles y los discípulos debemos estar, bueno, o sea, los apóstoles y ahora también los discípulos debemos de estar en oración constante. Esto tiene que ser así. A lo que vemos aquí dice, y cierto día Pedro y Juan, que eran los apóstoles, subían al templo a la hora novena, ¿qué? La hora de la oración. Este es el tema, ¿no? Intercesión por todos los hombres, y tiene que ver con la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo. Era cojo de nacimiento. Y lo ponían diariamente a la puerta de la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Y él, cojo de nacimiento, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, pues como a todos les pedía limosna. Pero aquí sucedió lo extraordinario por el poder del Espíritu Santo. Miren, entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Aquí lo dio la instrucción. ¿Y qué creen? ¿Qué sucedió? Y asiéndose de la mano derecha, lo levantó. ¿Estamos despiertos? Amén. Eso. Dice, y al instante sus pies fueron, dice aquí, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos. Fíjense, cuando recibimos un milagro y luego no damos ni testimonio, eso no puede ser. Fíjense cómo era cojo de nacimiento y empezó a andar. ¿Qué pasa cuando hemos sido sanados por el poder del nombre de Jesús? Estamos alegres y a todo mundo lo tenemos que comunicar, a todos lo comentamos, lo contamos, porque no nos podemos callar esas cosas tan grandes que el Señor hace por nosotros. Y miren, de un salto se puso en pie y andaba y entró en el templo de ellos, ¿qué? Caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Pero ¿saben qué? La gloria no es de nosotros. Nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Y hay cuidado con acreditarnos algo.
porque la gloria toda se le debe a Jesucristo. Él fue el que pagó el precio tan alto por todo esto. Como dice ahí en Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para darnos paz con Dios. Es el Evangelio, ¿verdad? Cayó sobre él el castigo que nosotros merecíamos, y por su llaga hemos sido curados. ¿Qué pagó el precio? Y nosotros no vamos a pagar, y nosotros no lo hicimos, sino en su nombre, creyendo, pero por la unción del Espíritu Santo. Y miren, esto lo explica Pedro aquí, en Hechos 3. Los apóstoles y los discípulos hacían todo esto en el nombre del Espíritu Santo, pero si vemos, se reunían a orar. Es el tema hoy, también la importancia de la oración. Y vemos aquí que dicen, y al ver esto Pedro, o sea, porque aquí sí siguen, aquí lo que vemos es que empezaron hacían todo esto llenos del Espíritu Santo, y Pedro lo aclaró, porque aquí en Hechos 3:12 dice, al ver esto Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Porque cuando el Señor empieza a hacer obras, milagros portentosos en nosotros, empiezan a poner la mirada en el hombre, y esto no debe de ser así. La gloria solamente es para el Señor, y por eso dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Sin el Señor Jesucristo no podemos hacer la obra, sin el poder del Espíritu Santo. Y aquí, como dice, y miren, continuó, y por la fe en su nombre, todo lo que hace el justo es por la fe. Y por la fe, más el justo por la fe vivirá. Y todo lo que hacemos, y miren, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis, conocéis, y la fe que viene por medio de él. De nada podemos gloriarnos, la fe también viene por medio de él. Aquí dice, y le ha dado esta perfecta sanidad, era cojo de nacimiento, en presencia de todos. Y la iglesia no se puede callar. No podemos ser de las secretas, tenemos que hablar de quien nos salvó, nos redimió, y trabajar para Él, dejar toda pereza espiritual. Ay, no ir otra vez a la iglesia, otra vez a congregarnos, otra vez los lunes, los martes, a estar orando. Ay, no. Cristo dejó su gloria, dejó todo para venir a salvarnos. ¿Y qué le tenemos que dar? Lo mejor. Eso les estamos enseñando a los niños. No, aquí en Maestros de Niños, ¿verdad? No se le da las migajas, lo que me queda, mi tiempo libre. No, se debe de dar lo mejor de nuestros recursos, lo mejor de nuestra vida. Quizá, pastora, cuando ella esté más grande o ahí madurito. No, los mejores años se le dan a Jesús. Y aquí dice, y para una perfecta sanidad de presencia de todos. Y esto también lo vemos en Felipe. Ellos eran apóstoles, este es el ejemplo de los apóstoles, Pedro y Juan, que eran los apóstoles del Cordero. Hoy en día sigue habiendo los apóstoles del Espíritu Santo. Pero ahora también vamos a ver que sigue habiendo los 5 ministerios, siguen. Hay quienes dicen que no, pero sí siguen. Y aquí vamos a ver el ejemplo de un evangelista. No era, él predicaba, era evangelista, y también se hacían milagros. No todo lo hacen los pastores, no todo lo hacen los apóstoles, profetas, también los evangelistas, también los pastores, ministros, pero también todo el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos, Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y a quién predicaba? No a nosotros. No nos predicamos a nosotros. ¿A quién debemos de predicar? Ay, a ver, tomen un poquito de agua, un poquito más de fuerza. A nuestro Señor Jesucristo. Eso, a nuestro Señor Jesucristo.
Y dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a Felipe, que decía, al oír y ver las señales que hacía. Y estas señales siguen hasta el día de hoy. Tenemos muchos testimonios. Al menos mi vida es un testimonio de las señales que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Y aquí dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y tú que estás oyendo esta palabra, también puedes ser sanada en este momento. Estamos pidiendo eso, que mientras escuchan la palabra haya milagros, prodigios, portentosos. El Señor es grande, pero hay que acercarnos. Los necesitados somos nosotros. Nosotros somos los necesitados. Y humillarnos y venir ante su presencia y pedirle, Padre, te necesito, más que el aire que respiro. Pedir esa unción del Espíritu Santo. Los dones no eran para aquel tiempo nada más, son para ahora. El Espíritu Santo sigue siendo derramado. Estamos en el nuevo pacto por la sangre de Jesús. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Es un gran privilegio. El Espíritu de Cristo ha venido a morar en nuestros corazones. Los apóstoles antes de que Cristo resucitara anduvieron con Jesús. Pero una vez que resucitó, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino y estuvo dentro de ellos como está dentro de ti. Esto no ha quedado obsoleto, sigue siendo el día de hoy. Y miren qué pasaba. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y ahora mucha gente no quiere ni decir que son cristianos, y otros se han apartado pensando que Jesucristo tarda. Pero Jesucristo está a las puertas. Y ya sea que nos fuéramos, como dice el apóstol Sergio Enrique, te ha dicho, si nos lleva antes del arrebatamiento por vía subterránea, o nos lleva allá en las nubes, irnos con Él. Vienen tiempos muy difíciles, muy difíciles. No se ha manifestado el anticristo, ni ha empezado la tribulación, porque la iglesia está aquí. Pero una vez que se levante la iglesia y que ahí, como dicen, y tendremos la reunión con el Señor en las nubes, y nos iremos, no se va a manifestar el anticristo. Empieza la tribulación. ¿Pero que no te quieres quedar? Yo tampoco. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. La iglesia tiene que trabajar, comprometernos con Cristo y con la iglesia, no dejar de congregarnos. Y miren acá, como dicen, y aquí como vemos, se realizaban sanidades, liberaciones, y se seguía predicando la palabra de Dios que los guiaba a toda la verdad. Y si por alguna razón no has venido a la iglesia, conéctate, pero eso no quiere decir que, ay, pues ya, pues te veo por Face, te veo por YouTube. No, ven, es importante servir a quien dio su vida por ti, que fue Jesucristo. Y aquí continuamos. Aquí vemos el derramamiento del Espíritu Santo, que era lo que estábamos viendo. Y estos días, esta promesa, si se recuerdan, empezamos a leerlo de Hechos 2:14. Miren, Pedro explica, estos no están borrachos, lo que pasó es esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, levántate, iglesia, tú que estás dormida, despiértate y empecemos a predicar. Y miren, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento, prestad atención a mis palabras. Tenemos que abrir la boca y hablar. Y aquí dice, ¿por qué estos no están borrachos? Porque es que cuando llegó la unción del Espíritu Santo,
el gozo, la alegría, y todos hablaban en otras lenguas, ¿no? Como lo podrán ver, es que por causa del tiempo estoy desde aquí. Y dice, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, porque apenas es la hora tercera del día, o sea, como las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y si tú te vas al libro del profeta Joel, esta promesa la vas a encontrar. Y miren lo que dice, sino lo que fue dicho por él. Y sucederá, que dice que en los últimos días, que son estos que estamos viviendo, estos, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre todo. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre las personas cuando tenían que hacer alguna obra. Y ahora es lo extraordinario que bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que ya resucitó, el Espíritu Santo está morando en ti. Pero lo tuvimos que haber recibido. Por eso la iglesia debe de predicar, dar las buenas nuevas de salvación, abrirle nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo no va a venir si no hemos recibido primero a Jesucristo en nuestro corazón, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, para que esto suceda, sí es importante recibir a Cristo en nuestro corazón. Y ahora sí, esta promesa, repitámoslo juntos, esta promesa está vigente para nosotros. ¿Sí lo crees? Amén. Ay, a ver, repítelo, pero así como creyéndolo. Esta promesa está vigente para nosotros. ¿Cuál promesa? Amén. La que estos son los días que profetizó el profeta Joel. ¿Cuál es la promesa? Que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y esto es lo extraordinario. Pero para oír al Espíritu Santo también tenemos que orar, ¿verdad? Y tener comunión con Dios. De eso estamos hablando en esta hora. Esta promesa está vigente para todos nosotros que hemos creído en Jesús como su Señor y Salvador. No es sobre todos, es sobre los que hemos creído. ¿Sobre quién es el derramado del Espíritu Santo? Sobre los creyentes. Hemos creído en el Señor Jesucristo. Y puede pedir, aquí como dice, y que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿para qué? Y aquí es lo que estamos orando y pidiendo, es la oración. Y debemos de pedirle al Señor que abra las ventanas del cielo y se derrame esa unción del Espíritu Santo. Y tú y yo, hoy vamos a pedir que venga esa unción poderosa del Espíritu Santo. Y si tú lo crees, lo vas a recibir. Que venga esa unción poderosa del Espíritu Santo y que nos levantemos para orar por enfermos, para servir, para dar las prédicas. Pero esto quiere decir disponer nuestra voluntad para hacerlo. Dios no va a obligar a nadie, pero es la iglesia la que, y Dios nos pedirá cuentas. Y pedir para que derrame de la unción del Espíritu Santo y todos seamos llenos de esta unción poderosa del Espíritu Santo que proviene del Señor. Y continuamos. Ahí el apóstol el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te recuerdo. Aquí parece que, no sé, que Timoteo estaba como enfriándose un poquitito, pero que tú no. Pero si hay alguno que nos estamos enfriando algún poquito, pues es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver. Si hay alguien que se está enfriando, miren, no estamos juzgando, condenando a nadie, pero si al ser confrontados con la palabra es el espejo. Y si yo veo que me está hablando,
me arrepiento y vengo a los pies de Jesús. Y aquí como dice, por lo cual te recuerdo, Timoteo, aquí dice, que avives el fuego del don de Dios. Muchos han recibido el fuego del don de Dios, pero que al cambiar de iglesia o cambiaron y ya no creen esto. Ya no creen que sigan habiendo dones del Espíritu Santo. Recibieron el don de lenguas, recibieron muchos dones, pero no los practican por las doctrinas falsas. Esto sigue vigente el día de hoy. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál es? Del Espíritu Santo, que lo avives en ti por la imposición de mis manos. Muchos han recibido por imposición de las manos el Espíritu Santo, y así lo había recibido Timoteo de poner las manos el apóstol Pablo sobre él por la imposición de mis manos. ¿Qué significa esa palabra avives? Avives. Que se encienda, ¿no? Eso, ahí está, en el griego del numeral 303, es la palabra griega anasopureo, que es volver a encender. Si se está apagando, que se vuelva a encender, como el día de nuestro encuentro personal con Cristo. Veíamos todo diferente, a todo mundo le hablábamos del Señor Jesús. Y ahora tenemos que seguirlo haciendo. Y dice, así que si la llama está a punto de apagarse, esto no es para avisar a los demás, sino es para verme a mí. Y yo, en mi comunión con el Espíritu Santo, decirle, Señor, si se está apagando la llama de tu Espíritu Santo, hoy quiero que la vives, Señor. Te lo ruego. Y si aún no habíamos recibido el bautismo del Espíritu Santo, esa llenura, o sea que una vez que recibimos el bautismo del Espíritu Santo hay que permanecer llenos, porque si no, eso se va apagando, como dice aquí. Y el apóstol Pablo también le dijo ahí en la carta en 1 Tesalonicenses 5:19, dice, y no apaguéis el Espíritu. Y ahí también dice en Gálatas 5:16, pues no andemos en la carne para que no se apague. Digo, pues andad por el Espíritu, y está con E mayúscula, esto significa Dios, Espíritu Santo, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque este aguayoncito que ven acá, ¿verdad? Que cuidamos tanto, quiere brotar y hacer las cosas que quiere, pero ya nuestro espíritu ha sido vivificado y ya no debemos egoísmo, pereza, maledicencias, cómo nos vestimos, o sea, dejar todo lo que antes hacíamos y ahora andar por el Espíritu. Este es el año del deleite, no para deleitarnos nosotros, sino para deleitar al Señor. Hagamos cosas que le agradan al Señor, y una de ellas es que andemos por el Espíritu y no hagamos las obras de la carne. El apóstol Pablo dice ahí en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, por eso está la lucha. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude, que es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis. ¡Ay, aquí está! Ya dejamos de ser el rey. ¿A quién alabamos hoy en la mañana? Al rey, ¿verdad? Al Rey de Reyes. Y te tengo una noticia, ni tú ni yo ya somos el rey. El rey de nuestros corazones ya no. Para que podamos seguir haciendo lo que queríamos. Ya no. Pero hay unos que quieren, pues allá tararean,
en el infierno, la de My Way. ¿Verdad? Y yo sigo siendo el rey, pero pues allá en el infierno, porque pues no se puede. Y está terrible lo del infierno, pero no es el tema, rey. Pero bueno, entonces no podemos ya seguir siendo el rey, sino no podemos hacer lo que deseamos. Por eso es importante leer la palabra para saber qué es lo que le agrada a Dios. Como ahí dice en la palabra de Dios, que en la palabra de Dios nos gozamos. Y oh Dios, como dice César, no creo que siempre dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Pero si no conocemos los pensamientos de Dios, si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo la vamos a hacer? Por eso es necesario leer la palabra. Porque mis pensamientos, dice el Señor, distan de los tuyos como el cielo de la tierra. Porque para el hombre todos sus caminos son buenos, pero son al final muerte. Tenemos que cambiar esta manera de pensar. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra. Para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con todos. Romanos 12:2. Y si lo empiezas desde el 1 estaría mejor. Romanos 12, 1 y 2. Y entonces, como vemos aquí, es por esto que para recibir todos los beneficios que vienen con esta unción y de quien le ha recibido, debemos cuidarla. Debemos cuidar esta unción y no dejar que se apague. Y no dejar que se apague. Y porque Dios nos ha dado, fíjese lo que dice ahí en 2 de Timoteo 1:6. Si alguien tiene 2 de Timoteo 1:6, y así con palabra bien fuerte. 2 de Timoteo 1:6, ¿qué dice? Por favor. 2 de Timoteo 1:6. Sí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, bueno, no puse la cita. Es Timoteo que había recibido unción, poder, amor y dominio propio. Es el 7, ¿no? 1:7 que dice. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tal? El Señor nos ha dado dominio propio, porque el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo que debemos andar por el Espíritu, como le enseña la palabra de Dios, manteniendo la llama encendida del Espíritu Santo. ¿Y esto cómo puede ser? En la oración, leyendo la palabra, no dejando de congregarnos. Es muy importante congregarnos para seguir siendo alimentados, pastoreados, y que no crezca demasiado la piel, porque muchos andan de aquí para allá o cambian de congregaciones, no se dejan pastorear, no se dejan trasquilar, que queden bonitas, no. Porque ahora cualquier cosa que nos dicen ya no nos parece. ¡Ay, se ve, pastora! Ya me voy donde me aprecien. No, Claudia, espera. O sea, de verdad estamos viviendo una generación donde no nos pueden decir nada. Queremos buscar congregaciones que nos acomoden, horarios que nos acomoden, que haya congregaciones para jóvenes, congregaciones para la tercera edad, o sea, congregaciones también, o sea, que nos vaya bien a todos, nuestro modo. Pero a nuestro modo, no hemos bajado de ser el rey. Tenemos que dejar que Cristo siga siendo el rey de nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, si no nos dejamos trasquilar, quitarnos los piojitos, las garrapatas, cuando venga Cristo, ¿cómo vamos a estar? Por eso es importante congregarnos. Y dicen que cuando somos, ahí dice la palabra de Dios, que si el sabio nos corrige, pues estemos bien, ¿verdad? Para que podamos
enderezar nuestro caminar. Y por eso está la unción del Espíritu Santo, porque en tus fuerzas y en mis fuerzas no lo vamos a poder hacer. A nadie nos gusta que nos llamen la atención. ¿O sí? No. Ay, sí, cambie diciendo. No, a nadie nos gusta. Pero si aprendemos, dice la palabra de Dios, si recibimos la corrección, recibiremos bien. El necio no recibe la corrección. ¿Verdad que no queremos ser necios? Sino sabios y entendidos. Eso, para servir al Rey de la Gloria, orando. Y verdaderamente, si en algo me llamaron la atención, venir al Señor y decirle, Señor, si en esto estoy haciendo mal, por favor, ayúdame. Y todo lo que hagamos de palabra o de obra, hacerlo para el Señor. En tu trabajo, en todos lados va a haber alguien que esté en arriba de ti, en autoridad. Respetar esas autoridades que también hemos visto que debemos de respetar, las autoridades puestas por Dios y también las espirituales. Y no dejar que se apague el fuego del Espíritu Santo. Y aquí dice, debemos, este es el tema de ahora, la oración de intercesión. Así que poniendo todo aquello, apenas vamos a entrar al tema, pero no se apure, ahorita lo vamos a resumir. También contentos, ¿verdad? Amén. Eso. Porque son de Cristo. Amén. Así que teniendo todo lo que acabamos de hablar como base, para el tema de hoy es intercediendo por todos los hombres, haciendo referencia a la oración, la cual es una parte vital del desarrollo cristiano que no debe de ser una costumbre religiosa. No debemos de estar orando por costumbre religiosa o por ser vistos, sino por un corazón movido, por ¿cuál es tu motivación para estar orando? Venir aquí, venir a buscar del Señor. ¿Cuál es tu motivación? Sino más bien tener un deseo en nuestro corazón motivado por el Espíritu Santo, pero para estar en comunión con Dios. Es por eso que es tan importante la oración. ¿Alguien me puede decir entre palabras por qué es importante la oración, pues? A ver el micrófono, porque aquí está este chico que es bien aplicado. A ver. Para tenerlo con Dios. Eso, para tener comunicación con Dios, y al tener la comunicación, que vamos a conocer, voluntad, y leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, así nuestro llamado como iglesia, como la novia de Cristo, esto es lo que tenemos que hacer: interceder por todas las personas, nos caigan bien o mal, ya que todas las personas necesitan oración. Nos hayan hecho mal, nos hayan vituperado, robado, abusado, debemos de orar por ellas. Eso lo dice la palabra de Dios. Que no es fácil, no, pero por eso que tenemos la unción del Espíritu Santo para hacerla. Y no es fácil ahora, pero conforme vamos pasando y vamos entregándole al Señor, y por nombre que los que te han lastimado, escríbelo en un libro, y los que todas las personas necesitan que oremos por ellos. Es por eso que es tan importante la oración. Y fíjense lo que aquí, es que sí, estaba yo buscando esta cita. Y es que miren, es muy importante nuestro llamado como iglesia es orar por todas las personas, y todas las personas necesitan oración. Aquí, como dicen, debemos tener seguridad que Dios nos está escuchando y nuestras oraciones no están siendo al aire. Aquí, es decir, los justificados por Cristo, es aquí.
donde cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ellos son los que, creyendo que Jesús murió y que cuando resucitó nos justificó. O sea que los justificados, teniendo la fe en Jesucristo, el Señor oye las oraciones. Aquí lo dice en Proverbios 15:29, dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Tú y yo que hemos sido redimidos, la sangre de Cristo que fue comprada a precio de sangre, no con oro, plata o cosa corruptible, sino con la preciosa sangre de Dios, hemos sido justificados y Dios nos escucha. Ahí lo dice, el Señor está lejos de los impíos. Pero ¿qué dice? Pero escucha, te está escuchando, ¿no te da gusto? Yo estaría brincando en la silla. El Señor me escucha cuando le estoy hablando. Y responde, además. Él escucha cuando lo hacemos de acuerdo a la palabra. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice en 1 Timoteo 2:1, dice exhorto, animo, pero también nos dice que lo hagamos. Exhorto pues, y miren el mandamiento, ante todo. ¿Qué significa esto ante todo? ¿Qué significa ante todo? Ante todo. O sea, lo primero. Aquí dice ante todo que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Esto voy a empezar, que la acción de gracias nunca se nos olvide. Oramos, pero también demos gracias. Porque ahorita a continuación voy a tocar otros puntos. Dice, así nosotros estamos llamados a interceder por todos. Y aquí como dice, ante todo es en primer lugar. Ante todo, o sea, hay 10 cosas. Yo te digo, ante todo, ¿dónde lo pones? ¿Antes del 1? En primer lugar. Ante todo, ¿verdad? Allá como punto 1, ante todo, ¿qué tenemos que hacer? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Cuando el Señor Jesús, por su gran misericordia, me llamó a pastorear esta iglesia, ¿estamos ahorita? Él me dijo, escuché su voz y me dijo, la iglesia que no ora, no avanza. No avanza. Así es que si queremos avanzar, tenemos que estar orando. Y esto va de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Pero así lo escuché muy clarito. Y fue cuando el Señor también me llevó a que empezáramos a interceder. El que no ora, no avanza. Entonces es muy importante la oración. Y miren aquí, otra vez, exhorto ante todo, que se hagan rogativas. ¿Qué son rogativas? Le roguemos al Señor. Petición, exactamente. Ahí el micrófono ahí para mi hermana que está en Que roguemos al Señor. eso. Ahí dice, es la palabra esta deis, y dice petición, oración, rogar, rogativa, ruego, súplica. Súplica. ¿Y quién es nuestro ejemplo supremo? Jesús. Señor Jesús. Y lo vemos en Hebreos. ¿Cómo oraba el Señor Jesús? Miren, los discípulos de él, los apóstoles, dicen, Señor, enséñanos a orar. Porque veían que cuando Jesucristo oraba pasaban cosas. El Señor le respondía. Y aquí miren en Hebreos 5:7 como dice, Cristo, y está usada la misma palabra, esta tesis, está usada aquí también. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido, ¿qué? Oraciones. Él se retiraba y era el Hijo de Dios. Muy temprano se apartaba de las multitudes y se iba a orar. Él tenía una comunión con su Padre Celestial tremenda. Y aquí la vemos, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte. Esto ya es cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado. Cuando estamos pasando un problema, ¿qué te vas primero con el abogado, el doctor o qué?
Primero es irnos con Dios y derramar nuestra vida ahí. Que si te hacen algún diagnóstico, o si alguien te puede librar de ese diagnóstico, es Dios. Y aquí miren lo que dice, con gran clamor y lágrimas. Y nuestra vida la determina Dios, no ninguna otra persona. Jesucristo lo sabía. Y miren, dice, y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Ay, que no se nos olvide que somos sus criaturas, somos sus hijos, su creación, pero con respeto, temor reverente. Luego, o sea, ni siquiera a tu padre le hablarías así como a veces hablan a Dios. Que no se nos olvide, porque si nos subimos en un tabique, ya nos mareamos. Dios es Dios, y Él nos creó. Y con temor reverente llevarle y humillarnos y hacer las súplicas. También aquí dice peticiones. Y aquí dice que son estas enteusis, haciendo reverencia de ponerse en pie. Y es que lo que hoy estamos viendo, ¿qué es? Interceder por todos los hombres. Aquí está. ¿Qué te vas a poner en la brecha? Como hacía también Daniel. No me va a dar tiempo, pero también quería ver el ejemplo de Daniel. Pero aquí es ponernos en la brecha, como Moisés se ponía en la brecha por el pueblo de Israel. Esto es interceder, ponerte en la brecha. Ahí lo dice, haciendo referencia de ponerse en la brecha delante de Dios a favor de otra persona. Nuestro ejemplo, Jesucristo. ¿Y quién es nuestro intercesor y gran sumo sacerdote? Jesucristo. Cristo es nuestro gran intercesor y sumo sacerdote. Aquí se me olvidó ponerlo con mayúscula, ante el Padre. Ahí en primera de Juan 2:1 dice, hijitos. Miren cómo hablaba el apóstol Pablo, era bien amoroso. Pero después de que tuvo el trato con Cristo, porque en los evangelios, él y su hermano eran conocidos como el hijo del trueno, o sea que tenían un carácter dócil, ¿verdad? Sí. Juan y Santiago conocidos como los hijos del trueno. Y aquí vean la transformación del apóstol Juan. Hijitos míos, así nos tiene que cambiar el Señor. Esa ira que de repente parece como un volcán y va a salir. Tenemos dominio propio, orar, no dejarlas rotar y dañar a las personas, ¿verdad? Y aquí dice, Cristo es nuestro gran intercesor y dice, hijitos míos, miren el amor, el cariño. Veamos las cartas de Pablo, conocido como el apóstol del amor. Aquí dice, hijitos míos, os escribo estas cosas, ¿para qué? No pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Porque entonces, ¿quién intercede? ¿Quién está sentado en los lugares celestiales intercediendo por ti, por mí en los lugares celestiales? Es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Así es que en estos tiempos estamos de verdad que muy peligrosos. Y el apóstol Santiago decía, ustedes no reciben porque no piden. Y si la iglesia de Cristo no ora, si de verdad nos levantáramos a orar, nuestra sociedad sería otra. Deleitarnos en la presencia de Dios y buscarle. Ya que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y esto lo dice en el Hebreos. Y miren, tenemos que acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Vamos a leer. Jesús se hizo hombre como nosotros. Y miren lo que dice. Teniendo pues, no podemos leer un traguito de agua y no se me duerman, porque es lo más importante acá, casi, ¿ya? ¿Qué dice? A ver, todos juntos. Por tanto, no, dice, teniendo pues, ahí dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios.
retengamos nuestra fe. Aquí es el único intercesor. No hay corredentoras y no hay cointercesoras. Solamente Jesucristo, y bien claro está, el Hijo de Dios. Y dice, fíjense, es que Dios, ¿cómo se va a compadecer de mí? Porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Así que si caímos, podemos acercarnos. Señor Jesús, perdóname, pero Él nunca pecó. Aquí lo dice. Ahí dice, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y fue tentado, pero nunca pecó. Así es que conoce nuestra naturaleza. Y aquí dice, compadecerse, se compadece, sí, hijo, pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, pedirle que nos ayude. Si hay un vicio que no se puede dejar las malas compañías, dejar los malos hábitos, acercándonos, pidiéndole al Señor misericordia y que nos ayude. Y aquí, como dice el 15, sino uno que ha sido tentado en todo, pero nunca pecó. Y aquí dice el 16, por tanto, ¿cómo dice? Por tanto, eso es lo que hacemos cuando nos acercamos en intercesión, nos ponemos en la brecha, y aquí acerquémonos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Nuestras oraciones las estamos haciendo ante el trono de la gracia, no una imagen. Estas oraciones suben como incienso agradable al trono de la gracia cuando estamos orando. Ahí es por la sangre de Cristo que vamos al lugar santísimo. Está el atrio, el lugar santo, pero en el lugar santísimo, al trono de la gracia. Y ahí podemos hablar con Dios y recibir respuestas hasta el día de hoy. Porque Jesucristo vive para siempre. Dios mío. Y como continúa, dice, porque hay un solo. Esta sí vamos a leerla toda junto, por favor. Mira, dice, ¿por qué qué? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre los hombres, Cristo Jesús hombre. Por lo tanto, no nos podemos unir a otras oraciones de otras religiones, el ecumenismo no va aquí. Porque nosotros hacemos las oraciones en un solo nombre, a un solo Dios. ¿Cómo? No podemos. Y nosotros tenemos que orar a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Ahorita lo vamos a ver porque ya se me está yendo el tiempo. De 5 minutos más. ¿Para que no se han dormido? No. Eso. Aquí dice, a quien se le dio a sí mismo, ¿quién se dio por nosotros? Jesucristo. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Es Jesús quien murió. Entonces, ¿cómo vamos a orar en otro nombre? Mas resucitó y está sentado a la derecha de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a orar? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nos enseñó que hay que orar al Padre. El Señor Jesús nos dijo, orar al Padre. Ahí dice, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís, entonces aquí tenemos que pedir al Padre. Porque ya tenemos un Padre, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo, ya nos hemos reconciliado con Dios. Y pidiendo en su nombre, no en el nombre de Moisés, de María, de nadie, en el nombre de Jesús. Y las peticiones son respondidas y pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos da muchos ejemplos de la intercesión. Ya no me va a dar tiempo, pero aquí están las citas.
Dice, la Biblia nos da ejemplos de la intercesión. Aquí está, del ministro por el pueblo. Tenemos que orar los ministros por el pueblo, del pueblo por los ministros. O sea, hay que orar por la pastora también, por los pastores, por las personas puestas en eminencia, en autoridad espiritual y también en los gobiernos. Hay que orar por ellos y también interceder por los hermanos, pero también por los inconversos. Y pues llegamos al final porque ya se me acabó el tiempo y queremos orar un momentito, ¿verdad? Que también regocijados en el Señor, deleitados en la palabra. Eso así. Pues gracias le damos a Dios que así como estamos ahorita viviendo el final de los últimos tiempos, esta palabra nos da esperanza, saber que Dios nos habla y que debemos de orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, como Él lo dejó establecido. Y bueno, pues aquí está un resumen, ahorita se los voy a poner en la conclusión, está un resumen de todo lo que vimos en este año del deleite. Es para deleitar a Dios y no a los hombres, es para no hacer lo que queremos, sino la voluntad de Dios. Y miren, este es el tiempo, este es el momento de la gracia. Aún está abierto este tiempo en que tenemos la oportunidad para reconocer que la buena obra que Dios ha empezado en nosotros, así como dice ahí, la buena obra que Dios ha empezado en nosotros va a llevar a buen término. Seguida de la obra de Dios Hijo, se está perfeccionando en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, por lo que debemos rogar, buscar y pedir con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Miren, ahí en el Evangelio de Lucas dice otra vez, orad y velad. Iglesia, es para nosotros, orad y velad, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra y poder permanecer de pie delante del Hijo de Dios. Y como vemos por los inconversos, si tenemos hijos que aún nos han convertido, padres, abuelos, tíos, primos, orar primeramente por ellos, porque lo que viene está terrible. Y Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero Él está siendo paciente, de manera que entren más hacia el reino. Entonces, pues le damos gracias a Dios, que debemos de orar, buscar y pedir con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que nos lleve también a discernir estos tiempos que estamos viviendo, toda situación en nuestras vidas, pero que todo esto sea siempre agradándole al Señor. El año del deleite, de manera que el Señor se agrade en su iglesia y que podamos morar por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Es el año del deleite, es el año del deleite. Y bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor Jesucristo. Vamos a hacer también una oración, primeramente por los que nos están viendo y nunca le han abierto su corazón al Señor. La mujer para orar se cubre, el hombre no, pero la mujer sí. Nos cubrimos para orar, para profetizar, para adorar. Y vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Si tú eres esa persona que nunca le ha dado su vida a Jesucristo y estás en desesperanza, así estábamos nosotros, sin Dios y sin esperanza. Pero un día alguien nos habló de esta preciosa palabra de Dios y como acabas de oír, nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Si tú eres esa persona que Dios
está tocando a las puertas de tu corazón y tú le rindes hoy. No lo dejes pasar. Esta es tu oportunidad. Y decirle, vamos a orar contigo toda la iglesia. Un día hicimos nosotros esta misma oración y ha cambiado el Señor nuestras vidas y las sigue transformando. Vamos a orar. Si nos ponemos todos de pie y tú también en casa, y si tú vas a recibir al Señor Jesús, dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Nadie puede llegar a ti si no es por Jesús. Hoy yo te rindo mi corazón pidiéndote perdón. Pidamos perdón de nuestros pecados. Límpianos, lávanos de toda maldad por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor Jesús, a favor nuestro. Y diste tu vida por amor a nosotros. Pero tú resucitaste y me justificaste, haciéndome justo delante del Padre. Muchas gracias, Señor, y por esta obra extraordinaria de amor a mi favor te pido, te suplico, que ya no quiero seguir igual, que vengas tú y tomes el trono de mi corazón y que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, por venir a posar a mi corazón y darme esta vida nueva. Y por la unción poderosa de tu Espíritu Santo, también venga a mi corazón para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por cada una de estas personas que acaba de hacer esta oración. Y te damos gracias, Señor, porque hayas escrito sus nombres en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre. Y ya no tendrán más temor a la condenación, mas han pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y hoy, conforme a lo que acabamos de leer, hermanos, a estudiar, yo te pido que cierres tus ojos, pero abras tu corazón. Nos vamos a poner en la brecha por tus autoridades espirituales, orando por todo ministro, por tus autoridades también del trabajo, por los ministros también del gobierno, de los países que ahorita estamos de verdad viviendo tiempos muy difíciles. También vamos a pedir por nuestros hijos, hijas, parientes que habían venido a Cristo y se alejaron, que vuelva a arder el llama del Espíritu Santo en ellos, y también por los que nunca le han abierto su corazón. Vamos a clamar y a gemir por nuestros parientes y por los que no se congregan, para que por el poder del Espíritu Santo venga a los pies de Cristo. Padre, en esta noche nos ponemos en la brecha por nuestros familiares. Pídelos por nombre, aquí en tu mente, háblalos o dilos. Tus padres, abuelos, tíos, los que no se han convertido, por nuestros parientes que aún no te conocen, por todas las autoridades que acabamos de mencionar, Señor, que aún no te sirven, que no han doblado sus rodillas ante ti, pero también por nuestras autoridades espirituales. Te pedimos, Señor, que venga ese derramamiento de tu Espíritu Santo también sobre toda la iglesia, sobre hermanos y hermanas que se han enfriado, que han dejado de leer la palabra, que han dejado de congregarse,
pedimos por ellos, Padre. Y hoy, levantando nuestras manos santas, sin ira ni contienda en nuestros corazones, nos postramos ante tus pies y te pedimos la salvación por todos ellos, Padre. Y los que están en eminencia espiritual, para que sigan llenos del Espíritu Santo, guiando a tu pueblo. Levantemos manos santas pidiendo y clamando al Señor, como dice aquí la palabra, orando y levantando manos santas sin ira ni contienda. Si hay algo que hay que ponernos de acuerdo con el Señor, pedir perdón por nuestros pecados, para que no haya nada que entorpezca esta oración que suba por los méritos de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, hasta el trono de la gracia. Y Padre, te damos gracias porque tú nos escuchas y con tremendas cosas nos responderás. Muchas gracias, Padre, por todas tus respuestas, todas las sanidades que nos has dado, Señor. Y como dice ahí, con acción de gracias, que nunca se nos olvide darte gracias por nuestra salvación, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por cada oración respondida. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sigue clamando, pide por nombre, por tus familiares, por tus amigos, personas que sean salvas, que lleguen al conocimiento de Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos oyes todas nuestras oraciones. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y porque tú nos respondes con grandes cosas. Muchas gracias, Señor. A ti clamamos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que conforme a tu misericordia nos respondes, no conforme a nuestras acciones, sino conforme a tu misericordia. Muchas gracias, Padre. Y en esta tarde, Señor Jesús, te damos muchas gracias por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y a ti, Dios Todopoderoso y Eterno, sea la gloria. Tú que tienes poder para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A ti, Dios omnipotente, te damos la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos de los siglos y para siempre. Amén. Gracias, Padre. A ti sea dada toda la gloria, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito Jesús. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, gracias y que Dios les bendiga. No dejen de congregarse, por favor. Los espero con el favor de Dios el próximo domingo, en el nombre de Jesús. Buenas tardes. Amén, amén.